Buenas tardes. Bueno, vamos hoy con el último tema de esta asignatura y veremos que, bueno, es un tema que abarca algunas cosas que se han quedado por ahí, eh, que son tratamientos pues, que se usan, eh, pero bueno, más como para cosas más puntuales. Eh, y, y bueno, con esto acabamos. Tenemos que tener en cuenta que de este tema yo solo voy a abarcar los puntos que son materia de examen. Todo el tema es interesante leerlo todo porque hay algunas técnicas que hoy no vamos a ver porque no son materia de examen, pero que sí que interesa conocer. Y entonces lo que sí entra en el examen es la introducción, el entrenamiento en reversión del hábito, las técnicas de intervención paradójica y las intervenciones para la regulación emocional y tratamiento tras diagnóstico. Vale, pues de todo esto lo que tenemos que saber pues es que todos ellos proceden o bien de terapia cognitivo-conductual, que al final es el tema que nos atañe, o de otras tradiciones, por ejemplo, la intención paradójica, eh, pues proviene de la hipnosis, de los trabajos de Erickson y también de algunos desarrollos que se hicieron en la Escuela de Palo Alto, eh, pues Václavic, bueno, todos los que dieron luego lugar a la terapia breve estratégica. Eh, Además, estas técnicas que vamos a ver, pues tienen aplicaciones, por ejemplo, amplias, como el tema de la regulación emocional, que puede ser, pues siempre es un tema que es como transversal, casi casi a todas a todos los problemas que llegan a una consulta. Y algunas son muy específicas, como la intención paradójica, por ejemplo, biofeedback, que nos daremos, pero que también se sigue utilizando, eh, no de una forma muy extensa, pero sí que tiene algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, en la regulación de, la, de sentir, por ejemplo, cuando uno tiene ganas de ir al baño, eh, pues en personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que dejan de notar cuándo es el momento y que puede implicar, con biofeedback, aprenden de nuevo a detectar las señales para adelantarse al momento, ¿no? Y eso puede suponer una diferencia importante en la calidad de vida, ¿no? En la dignidad, en estas cosas. Por desgracia, en ese sentido, que es uno de los que me parecen interesantes, pues se aplica poco. ¿eh? Los mayores siempre se les deja un poquito de lado. Parece que ya sus problemas no son importantes. Bueno, en cualquier caso, de lo que se trata es de que veamos que hay un arsenal de técnicas, además de las que hemos visto, que ya tenemos más que suficiente para tratar casi todo tipo de trastornos, pues que luego hay técnicas muy específicas para muchas otras cositas. Vale. La primera técnica que vamos a ver es el entrenamiento en reversión del hábito, de Azrid y Nun. Cuando hablamos de hábitos que normalmente no controlamos, ¿no? Como puede ser un tic, como puede ser el arrancarse el pelo o comerse el pelo o, bueno, pues cosas que se hacen de forma inconsciente, casi siempre frente a determinadas situaciones que nos provocan ansiedad y sabemos que los hábitos, una vez se ha adquirido el hábito, es difícil revertirlo, ¿no? Suelen ser cadenas de respuesta que se ponen en marcha, es decir, hay una primera conducta que pone en marcha ya todo un repertorio que es difícil de parar a mitad. Normalmente no somos
no somos conscientes, morderse las uñas, por ejemplo, lo hacemos sin darnos cuenta que cuando estamos concentrados o cuando estamos nerviosos o cuando estamos distraídos, y es algo de lo que no tenemos conciencia hasta que pasa algo, ¿no? Que te sale un padrastro, que te empieza a salir una calva en el pelo, cosas así. Tienen además mucho recorrido, es decir, normalmente cuando uno es consciente y ya consulta es porque puede llevar años con esa misma conducta. Y normalmente no son conductas lo suficientemente llamativas como para que la gente de nuestro alrededor nos llame la atención, no lo considere algo desagradable, ¿no? Cuando hay otro tipo de trastornos, la gente de alrededor, la gente con la que estamos, pues se quejan, nos suelen decir, que nos suelen aconsejar ir al psicólogo o ir al médico, consultar, ¿no? Cuando es, yo qué sé, pues por ejemplo, un trastorno de, de pánico o bueno, cualquier trastorno de los que hemos visto, ¿no? Que la mayoría de gente los detecta y te insiste en que lo trates. Sin embargo, a nadie le suelen insistir en que vaya un psicólogo para dejar de morderse las uñas. O cuando se tiene un tic, pues parece que eso es algo inevitable y normalmente no se sigue un tratamiento. Bueno, ¿cómo se procede en el entrenamiento de reversión del hábito? Bueno, pues lo primero, como siempre, es hacer una evaluación conductual y hay que explicarle al cliente cuál es la lógica del tratamiento. Esto ya lo sabemos porque en todos los tratamientos se empieza por una evaluación y por dar una explicación, un esquema al paciente para que entienda cómo se ha creado este problema, cuál es la manera en que pretendemos solucionarlo y qué esperamos de él. Es como este contrato conductual que puede ser explícito o aceptado implícitamente cuando se explica, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues primero tenemos que revisar los inconvenientes del hábito, porque como hemos dicho, normalmente tiene una aceptación social, nadie nos da mucho la lata porque nos mordamos las uñas, ¿no? Porque nos tiremos del pelo constantemente. Pero cuando la persona llega a consulta, hombre, ya debe tener algún tipo de conciencia de que algo va mal, porque si no, no va a consulta. Pero tenemos que conseguir que entiendan que todavía es peor de lo que piensa, pues para motivarla a mantener un tratamiento. Entonces tenemos que darle cuenta de qué manera puede interferir esto en su vida cotidiana, ¿no? Y, pues, por ejemplo, el tirarse el pelo, arrancarse pechones de pelo, no es solo el gesto, que puede ser un gesto de inseguridad y puede dar una mala imagen, sino que además puede dar lugar a vergüenzas, a cefaleas, perdemos mucho tiempo. Si nos van saliendo calvas en el cráneo, pues en el cuero cabelludo, pues vamos a intentar evitar situaciones en las que se nos vea el pelo. Luego tiene también un coste económico, ¿no? Cuando pues intento disimular esas calvas o hacer tratamientos, en fin. Todo esto tenemos que conseguir que la persona se dé cuenta de que no es solo un hábito inofensivo, sino que puede dar lugar a muchos más problemas. Cuando se trata de las uñas, pues todo el tema de higiene, del problema de tragarse quizá trocitos de uña que puede perjudicar a su estómago, al esófago, eh, las bacterias que se meten en la boca, los padrastros, las infecciones que se pueden tener los dedos, la imagen de poca profesionalidad, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuando alguien tiene las uñas recomidas, en fin, que la persona sea consciente de que eso no le beneficia.
Eh, a partir de esa motivación para el tratamiento, vamos a trabajar con la conciencia. Hemos dicho que son hábitos de los que uno no suele ser muy consciente, los hace sin estar consciente de lo que está haciendo. Por tanto, tenemos que trabajar con la persona cada situación en la que se da esa situación, en la que por ejemplo, en la que se muerden las uñas, ¿no? Entonces, vamos a ver paso a paso cómo es esa cadena de comportamiento. ¿eh? Normalmente, ¿qué pasa cuando me muerdo las uñas? Pues que suelo tener la mano cerca de la boca y empiezo a chuparme el dedo. Y luego ya veo una cosa que me molesta. Empiezo a morder. Cuando me muerdo la uña de un dedo, ya me muerdo el resto de las uñas de todos los dedos. ¿Vale? Y luego, como me salen padrastros y cositas y pieles, entonces empiezo a morder las pieles. Y así hasta que tengo los dedos destrozados. Pero hay una cadena que la persona tiene que observar. Entonces, es importante que la persona aprenda a identificar cuando ocurre, tanto en la sesión como fuera de la sesión. Ya sabemos lo de los registros. Vamos a pedir a la persona que vaya observando y vaya apuntando cuando se dan estas situaciones. Por ejemplo, cada vez que estudio, cada vez que veo la tele, cada vez que me pongo nerviosa, si no me pongo nerviosa no pasa. ¿Qué tengo que estar haciendo para que no pase? ¿Y qué tengo que estar haciendo para que pase? Y de esa manera, pues vamos a detectar cuál es el antecedente. Por ejemplo, una cadena puede ser cada vez que me siento a estudiar, tengo la mano en el cuello, como lo tengo en el cuello me estoy tocando el pelo, como me toco el pelo, pues empiezo a darle vueltas y al darle vueltas acabo arrancando. La persona pues tiene que ver cada vez que lo hace. Igual pasa en otras circunstancias. Es muy importante que veamos en qué circunstancias está ocurriendo. Antecedentes y cadena de conducta. El tratamiento va a consistir en entrenar no para quitar el hábito, no para evitarlo, porque eso es muy difícil, sino para hacer otra cosa que sea incompatible con esa conducta. Eso es más fácil. Una respuesta positiva en lugar de una negativa. No hacer es mucho más difícil que hacer. Por tanto, vamos a entrenar a la persona en hacer otra cosa. Hacer algo cuya conducta sea competidora de la que queremos eliminar. Tenemos que conseguir que sea una conducta fácil de hacer, discreta y que realmente sea incompatible. Por ejemplo, pues no sé si la persona se toca el pelo, pues en lugar de tocarse el pelo mientras estudia, pues yo qué sé, ponerse dedales en los dedos y repiquetear. Me lo estoy inventando absolutamente sobre la marcha. Eso será un acuerdo que tengamos que llegar con la persona, pero tiene que ser algo incompatible, que no pueda hacer, que tenga que hacer o una cosa o la otra, que no pueda hacer las dos. Es importante también que contemos con personas que apoyen socialmente a nuestro cliente. Mejor si es una persona significativa que esté en contacto con la persona que nos viene a consultar, pues la madre, la pareja, el padre, el hermano, la hermana, y que acuda también a las sesiones para que aprenda también la detección, la respuesta incompatible y a dar reforzamiento, que en eso es en lo que nos va a ayudar, va a ser coterapeuta. Cada vez que la persona pues haga la conducta incompatible, la buena, entonces ese acompañante reforzará positivamente. Ya sabemos que el refuerzo positivo es más eficaz que el castigo. Por tanto, de lo que se trata es de reforzar, no de castigar, de reforzar la conducta incompatible. En cuanto a la generalización de resultados, una vez que se ha entrenado la conducta, pues vamos a insistirle a la persona en que la aplique en todas las situaciones en las que se dé la conducta problema y si es necesario, pues vamos a hacer una sesión de
en imaginación dentro de consulta para que visualice cómo será la situación con la respuesta incompatible. Y sobre todo tiene que irse mentalizando de que solo siendo sistemático, cada vez, porque de lo que se trata es de promover otro hábito, en lugar de eliminar un hábito, lo que vamos a hacer es promover uno incompatible. Y sabemos que los hábitos, si no se practican y se hacen durante mucho tiempo, pues no se instalan. De la misma manera que se ha instalado uno, se tiene que instalar el otro. Por tanto, hace falta mucho tiempo y ser constante. Suele ser el problema. ¿Para qué se aplica? Pues para cosas específicas como el síndrome de Tourette, los tics, la tricotilomanía, que es lo de arrancarse el pelo. También se ha aplicado a tartamudeo, morderse las uñas, rechinar los dientes, chuparse los dedos. Trastorno de pica, que es cuando se comen cosas que no son comestibles, por ejemplo, los niños que toman la costumbre de comer tierra o piedrecitas, ¿no? Y se las tragan. Bueno, hay adultos que también hacen esto. Es más eficaz el tratamiento cuando el objetivo de lo que se hace es el autorreforzamiento, que en las de evitación. Por ejemplo, si una persona se arranca el pelo, pues porque, imaginemos que es porque sufre o porque tiene ansiedad y es una forma de distraerse de su sufrimiento, ¿vale? Si ese fuera el objetivo de arrancarse el pelo, no sería tan efectiva esta técnica. Es más efectiva cuando lo que hacemos se utiliza más como una conducta de refuerzo. Por ejemplo, a veces morderse las uñas porque estoy muy concentrado es una forma como de concentrarse más, ¿no? En ese caso es de refuerzo, no es una conducta que se haga para evitar algún malestar. Y bueno, es una técnica que se ha considerado, está ya muy cerca de la eficacia bien establecida y está considerada como probablemente eficaz. Vale. La técnica de intención paradójica es otra técnica, esta es curiosa, interesante, se vincula a la logoterapia de Víctor Frank, que seguramente os suena por un libro muy famoso que tiene, que es creo que se llama En busca de sentido. De lo que se trata la intención paradójica es de buscar un cambio, pero cuando hay mucha resistencia a cambiar. Por ejemplo, una persona que dice que de ninguna manera puede relajarse o que de ninguna manera puede dormir o que tiene muchísimo miedo a hablar en público. Bueno, hay una resistencia a hacer algo para cambiar eso. Están como instalados en no soy capaz, en esto no puedo, ¿vale? Entonces, como se considera absolutamente una certeza que de ninguna manera yo puedo dormir, que soy insomne, pues lo que le vamos a pedir al paciente, paradójicamente, es que trate de no dormir. Por eso se llama intención paradójica. Entonces, lo que se anima al paciente es a hacer precisamente lo que teme hacer. Si lo que teme es que no puede dormir y está convencido de que no puede dormir, le vamos a animar a no dormir. Si lo que teme es que le dé un ataque de pánico, le vamos a animar a que se provoque un ataque de pánico. ¿Vale? El mecanismo de acción, pues no está claro, pero parece que uno deja de ver
esa conducta, por ejemplo, el no poder dormir como algo incontrolable. Cuando se propone no dormir, y aún así casi seguro que se dormirá, empieza a tener cierta sensación de autoeficacia, de autocontrol. Se da cuenta que no es algo ajeno esa conducta, sino que puede controlarla de alguna forma, ¿vale? Los modelos explicativos, pues hay varios, hay varias teorías por las que esta intención paradójica funciona. La teoría de doble vínculo de Václavic, la escuela de Palo Alto, que os comentaba antes, propone la presencia de paradójicas en dos mensajes que son mutuamente excluyentes, de forma que responder a uno implica no responder al otro. Estos en la escuela de Palo Alto, la teoría de doble vínculo se relaciona mucho con problemas, por ejemplo, de esquizofrenia, ¿no? Cuando, cuando uno recibe mensajes contradictorios, que, o sea, no tiene escapatoria. Por ejemplo, en el libro de Erickson, os he comentado antes, bueno, el libro lo escribió Haley sobre las técnicas de Erickson de hipnosis. Os he explicado antes que también proviene de la hipnosis. Erickson, o sea, contaba Haley acerca de Erickson, que Erickson tenía un paciente en un manicomio, hablamos del siglo pasado, que decía que era Jesucristo, ¿no? Y entonces Erickson utilizaba muchísimo la paradoja para confundir, como eliminar la certeza, ¿no? Para hacer más maleable las sugestiones. Entonces, a este señor que decía que era Jesucristo, él pretendía que pues, participara en talleres y tal, y el hombre se negaba a participar en talleres laborales, en cosas pues, que podían mejorar el estado anímico y tal de la persona, ¿no? Y como se negaba, y él decía que era Jesucristo, un día Erickson le dijo, tú eres Jesucristo, ¿no? Entonces, tu padre era carpintero. Y entonces tú habrás aprendido carpintería, ¿no? Porque tu padre era carpintero. Claro, decir no he aprendido carpintería es como negar que es el hijo de que es Jesucristo. Por tanto, no tiene escapatoria. Él tiene que decir que sí, sabe carpintería. Entonces, a continuación era, bueno, pues entonces vas a enseñar carpintería al resto del pueblo, ¿no? De tus compañeros de aquí, porque nos vas a demostrar todos que tu padre era José y que era carpintero. Porque si no, no creeremos que tú eres Jesucristo. Entonces, no tiene escapatoria. Porque si o no es Jesucristo, y para no participar en talleres, tiene que decir que no es Jesucristo, con lo cual solucionaríamos un problema. O tiene que participar en talleres, con lo cual también solucionamos un problema. Sí que mantener que es Jesucristo. Por tanto, es una paradoja. Son dos cosas que si aceptas una, necesariamente tienes que no responder a la otra. Otra teoría que podría explicar la paradoja es la descontextualización del síntoma de Homer, que propone que la intención paradójica promueve el cambio de contexto del síntoma que le hace perder el significado. Cuando uno, por ejemplo, cuando dice que no puede dormir, pues está en la cama dando vueltas pensando que no puede dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un contexto que acompaña al no poder dormir, pues me levanto de la cama, enciendo la luz, leo un libro, ta. Pero cuando le decimos, pues ahora te vas a sentar en la cama, vas a mantener los ojos abiertos fijamente, mirando a la pared de enfrente, sin ninguna distracción, no puedes leer, no puedes hacer nada, pero tienes que intentar con todas tus fuerzas no dormir. Y solo tendrás éxito si consigues no dormir en toda la noche. El contexto es diferente.
Porque no le dejemos que dé vueltas, no le dejamos que se levante, no le dejamos que se queje, no dejamos que esté dándole vueltas al pensamiento de tengo sueño pero no puedo dormir, porque el contexto es totalmente distinto. Lo que le pedimos es que haga un esfuerzo por no dormir. Y parece que esto es lo que puede promover que el síntoma pierda el significado. Una persona deja de ser una persona insomne, para ser otra cosa que no sabemos qué es. La teoría de la ansiedad recurrente de Asher dice que actuaría sobre la anticipación de consecuencias catastróficas, rompiendo el círculo de la ansiedad anticipatoria mediante afrontamiento, que sería una forma, pues, si yo quiero provocarme un ataque de ansiedad, porque es a lo que temo que me puede dar un ataque de ansiedad, al intentar tener un ataque de ansiedad, lo que hago es enfrentarme a mi peor miedo. Y la otra es la teoría del control mental irónico, que propone un sistema cognitivo dual, uno que controla conscientemente y otro, que es el que llama irónico, Wegner, de supervisión inconsciente. El de supervisión inconsciente es el que sería inhibido, permitiendo que el intencional cumpla la prescripción paradójica. Es decir, bloqueamos ese vigilante, ¿no?, de lo que hacemos para mantener solo un control consciente. Bueno, sea cual sea el mecanismo que explica el funcionamiento, en lo que consiste el tratamiento es que se pida al paciente que no evada ni trate de controlar los síntomas, sino que los haga aparecer, incluso que los exagere. Por tanto, tiene que renunciar al control y tiene que estar dispuesto a hacer aparecer y aumentar los síntomas. Lo que le vamos a pedir es que haga todo lo contrario de lo que él piensa que es lo lógico. Por ejemplo, si piensa que va a tener un ataque de pánico cuando salga a la calle, para él, para el paciente, lo lógico es quedarse en casa, no salir a la calle, porque si no tendrá un ataque de pánico, o salir solo acompañado, ¿no? Pero lo que nosotros le vamos a proponer no solo es que salga a la calle, sino que trate de provocarse el peor ataque de pánico que haya tenido en su vida. Que se caiga al suelo, que se quede inconsciente, que grite, ¿no? Que no intente controlar de ninguna forma el ataque de pánico, ¿vale? Normalmente el paciente se da cuenta de que no puede provocarse un ataque de pánico a propósito. Y entonces esto puede ser muy llamativo para uno, que lo que piensa que le va a suceder automáticamente, por mucho que quiera, no le sucede. La secuencia del tratamiento, por supuesto, primero, evaluación, análisis funcional y identificación de la lógica que mantiene el problema, que es tus intentos de controlarlo, es lo que están empeorando el problema, tus intentos de dormir, tus intentos de no tener un ataque de pánico, tus intentos, pues, me acuerdo de otro tratamiento que un señor, este era de Giorgio Nardone, que decía que él era un broncas y que prefería no ir a ningún sitio donde tuviera oportunidad de relacionarse socialmente porque siempre acababa discutiendo, peleándose con alguien y que no lo podía evitar, que siempre se peleaba, que le salía este ramalazo y que tal. Y entonces la prescripción paradójica fue, pues ahora tienes que ir a un bar y le tienes que contar una bronca al dueño del bar tremenda, ¿no? Y el hombre no fue capaz de montarle una bronca al tipo del bar. ¿Por qué? Porque cambia el contexto, ¿lo veis? No es lo mismo pensar que es algo que está fuera de tu control, ¿no? Y que uno salta, que provocarlo en frío. Y la persona pues no fue capaz. Entonces ahí se da cuenta que realmente tiene control, porque se puede no provocar una bronca, igual sí que está bajo su control y no es algo tan impulsivo, tan inconsciente. Bueno, pues una vez que se le explica esta lógica al cliente,
y ya se ha evaluado en qué momentos ocurre la conducta problema y cómo funciona, para qué funciona, etcétera, etcétera, vamos a redefinir la conducta problema y aportamos un nuevo significado al síntoma. ¿Para qué nos sirve el síntoma? Vamos a indicarle, vamos a mandarle, prescribirle los cambios paradójicos en función de cuál sea el problema, explicarle los cambios y, es decir, una vez la persona, pues ya, claro, la persona, por ejemplo, si le hemos prescrito no te puedes dormir en toda la noche mirando fijamente a la pared, mantén los ojos abiertos y de ninguna manera hagas nada más que mirar a la pared y mantener los ojos abiertos, es casi imposible que no caiga dormida, ¿no? Normalmente la persona llega muy sorprendida de que eso que había estado intentando controlar de mil maneras, cuando intenta dormirse realmente no puede. O sea, realmente no puede dejar de dormirse. Entonces le explicaremos un poquito, de forma que lo entienda, cuál es ese mecanismo de cambio. Vamos a programar recaídas porque es probable que esta persona en el futuro vuelva a tener la conducta problema, entonces lo tenemos que tener previsto y que se vaya ya con instrucciones de qué va a tener que hacer si vuelve a ocurrir el problema. Y a partir de ahí, pues ya finalización de tratamiento, seguimiento, etc. Por ejemplo, cosas que se pueden pautar, la prescripción del síntoma, como os comentaba, pues esto, por ejemplo, lo del bar, montar una bronca, lo de no, tienes que no quedarte dormido. Otra prescripción de síntomas. A ver si se me... Bueno, sí. Por ejemplo, una que también me parece muy graciosa y también es interesante, cuando una persona dice que no puede dejar de llorar, que está todo el día dándole vueltas al problema que tiene, todo el día, todo el día, todo el día, y que no puede dejarlo, ¿no? Y se siente apabullada porque está totalmente fuera de su control. Una prescripción que se puede hacer es decirle, vas a estar todos los días de las 8 a las 9 de la mañana. Vamos a acordar una hora que le vaya bien. Te tienes que ir a una habitación a solas, a oscuras, y en ese momento tienes que pensar todo lo peor que te puede pasar. Si ese es el problema, ¿no? Que no además que darle vueltas a cosas malas que le pueden pasar y no puede dejar de llorar, pues vas a pensar en todo lo malo que te puede pasar, pero la instrucción tiene que ser muy clara. Durante una hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. No puedes estar más de una hora, no puedes estar menos de una hora. Durante una hora tienes que pensar en todo lo malo que te puede pasar y tienes que llorar. Durante toda la hora. Cada día. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que la persona cuando lleve 10 minutos o 5 minutos pensando lo que le va mal en su vida, empezará a aburrirse, porque no puede estar una hora pensando y dándole vueltas. Si lo hace de forma inconsciente, sí, pero si lo hace conscientemente, va a ser muy difícil que esa persona esté una hora dándole vueltas a todos los problemas que tiene. Y si no, probarlo. Y la instrucción de que ser, puedes hacer todo esto y además lo tienes que hacer obligatoriamente, pero en esta franja de tiempo, ¿no? Y dedicarte solo a eso en esa franja de tiempo y no puedes estar menos tiempo. Pero luego el resto del día ya no puedes pensar más. Cuando pienses más, dices, mañana de 8 a 9 podrás pensar en ello. Hoy no. Cuando ya sales de esa habitación, ya no puedes pensar más en ello. Como la persona se da cuenta que no puede pensar más de 10 minutos, quizá empiece a reconsiderar que está fuera de su control. Otro cambio paradójico que se puede pautar no es en la prescripción del síntoma, sino en desaconsejar el cambio, que también no deja de ser una paradoja. Pero, por ejemplo, cuando alguien está tan convencido de que no puede cambiar de ninguna manera, tú dices, es verdad, es que además no te conviene cambiar. Es que yo de ti no cambiaría una coma, porque puede ser peligrosísimo cambiar.
Sobre todo esto nos viene muy bien con las personas un poco desafiantes. Por ejemplo, la persona que te dice, yo no puedo relajar. Pero tú estás viendo que sería bueno que aprender a tener esta relajación y te desafía. Nadie es capaz de hacer que yo me relaje. He ido siempre a un montón de sitios y nunca, jamás nadie ha sido capaz de conseguir que yo me relaje. Le podemos decir, es verdad. Es que, de hecho, yo creo que no eres capaz, es cierto. Tienes alguna incapacidad personal, se lo tenemos que decir en serio, que se lo crea. ¿eh? Veo que tienes una incapacidad personal para relajarte, puede ser genético, eh, es un problema que tú tienes, de ninguna forma te puedes relajar. Y yo no intentaría ya nunca más ni la yoga, ni la relajación, ni nada, porque es que no lo vas a poder hacer. Cuando la persona es desafiante, tratará de hacer precisamente lo que le estamos prohibiendo que haga. ¿eh? O cuando una persona no está cumpliendo con un tratamiento, por ejemplo, le pedimos que haga registro, no los hace, le pedimos que haga ejercicio, no los hace, etcétera. Le vamos a pedir, por ejemplo, mm, que vemos que tiene dificultades, que no le vamos a pedir que en una semana haga esto porque no es capaz. Es mejor que lo haga en un mes, ¿vale? Y entonces en un mes vuelves a verme y te voy a dar un mes para que lo hagas porque yo veo que en una semana para ti es demasiado difícil, ¿no? Entonces la persona normalmente, en algunos casos, no será siempre, puede reaccionar a eso con desafío, cumpliendo precisamente las tareas que le estamos prohibiendo cumplir. Vale, esta realización paradójica es muy, desde luego es muy interesante, hay que saber hacerlo, No es sencillo, tenemos que controlar bastante bien porque tiene mucho de teatro, pero tiene que ser un teatro bien hecho, pues si no la persona va a pensar que le tomamos el pelo. Y no se trata de eso, no se trata de ser más chulos que ellos, ni ser más desafiantes que ellos. Se trata de utilizar una técnica paradójica para conseguir un objetivo. Eh, otra forma sería cambio de postura, adoptar la visión catastrófica del paciente exagerándola. Por ejemplo, esto funciona muy bien con los adolescentes que te dicen, es que mi vida es un desastre, tú no lo entiendes porque todo me va mal, ¿no? Igual antes, yo qué sé, pues ha discutido con su mejor amiga y ha tenido una nota 2 décimas por debajo de lo que tal, y su vida es un auténtico desastre y una catástrofe, suelen ser muy intensitos, y normalmente lo lógico, lo que solemos hacer todos es, bueno, venga, no te preocupes, ya verás cómo mejorará, intentamos consolar, y entonces la persona se pone más furiosa, el adolescente, diciendo que tú no entiendes nada, que su vida es terrible. Una posibilidad, cuando ya hemos intentado lo otro, que no nos ha funcionado, es exagerar más que ellos. Es verdad, esta vida es una mierda, es que yo no sé cómo lo podéis soportar, porque es que si a mí me hubieran fallado mis amigos, me hubieran muerto. Y normalmente, cuando uno se pone mucho más exagerado, y no tiene que parecer una burla, por favor, si no sabéis hacerlo, no lo hagáis, porque si no puede ser peor, el remedio para la enfermedad, tiene que ser de verdad, te entiendo y entiendo que tu vida es una catástrofe y subo 2 puntos a tu catástrofe. Veo que todavía es peor de lo que tú ves. Y normalmente va a ser el propio adolescente que te diga, bueno, tampoco es para tanto. Y irá bajando. Porque al final no necesita más catástrofe. Lo que va buscando es un desahogo y si tú en lugar de suavizar lo exageras, pues ese desahogo no será. La programación de recaídas se utiliza cuando ya se ha conseguido manejar bien un hábito, por ejemplo, y la persona teme la recaída. Pues, por ejemplo, una persona que juega, un ludópata, o incluso, bueno, yo no sé si me atrevería con alguien que fuma o que bebe, o que toma algún tipo o que es adicto a algún tipo de sustancia, pero bueno, alguna
alguna situación de o compras compulsivas, alguna cosa así. Cuando ya ha hecho un tratamiento, ya piensa que controla, pero teme que puede recaer, le vamos a decir que recaiga a propósito, que recaiga y que vuelva a tomar el tratamiento, al menos una vez. De esta forma estamos enseñándole a la persona que está bajo su control la recaída. Y también evitamos que ante la recaída se deje llevar. Porque tiene que ser una recaída programada, siguiendo el tratamiento, pidiendo consulta y explicando lo que ha pasado. Forma parte del tratamiento. Otra táctica de estas es la confusión e interferencia. Esto, pues, por ejemplo, pacientes que no concretan nada, que todo es un discurso de estos vacíos, genéricos, que se hacen los interesantes, de estos también hay, ¿no? Que pues, a veces es porque uno no sabe concretar, pero a veces no es porque no se sepa concretar, sino porque se está huyendo del problema, ¿no? Y entonces a veces hay pacientes que no quieren contarte el problema, quieren que los atiendas, no te quieren contar el problema, pero quieren parecerte interesantes. Y entonces te hablan como en una nebulosa de palabras rebuscadas sin llegar a ningún sitio, porque no quieren afrontar el problema. Normalmente es miedo a afrontarlo. Entonces tú puedes responderle en el mismo lenguaje. Sí, yo creo que entonces un tratamiento que pueda ser dentro de la tesitura de tu situación, ¿no? Y también les empezó a hablar así y ya será el propio paciente el que ante esta situación te va a decir, oye, concreta, que estamos perdiendo una hora que pago yo, ¿vale? Siempre es muy probable que obtengamos reacciones de este tipo. Y la utilización del paciente y anticipación de resultados es cuando el paciente, por ejemplo, piensa que no le va a funcionar porque le estás proponiendo, ¿no? Y tú le dices, bueno, sí, es verdad, yo te pongo esta tarea, quiero que la hagas, pero es que, bueno, no creo que a ti te funcione, yo creo que te va a ir bastante mal porque creo que al final, yo qué sé, pues imaginemos que estamos entrenando en asertividad y nos dice, ya, pero es que mi pareja de ninguna forma se va a tragar esto, no me va a hacer caso, no sé qué. Es decir, sí, es verdad, yo creo que, bueno, tú lo haces, pero es que yo creo que tu pareja no solo no te va a hacer caso, es que igual hasta te pide el divorcio, ¿no? Cuando lo ponga en marcha, verá que el resultado es muchísimo mejor, al menos del que hemos predicho nosotros. Con lo cual, eso le motivará a seguir en el tratamiento. Todas estas tácticas se pueden utilizar dentro de un tratamiento genérico que no necesariamente es un tratamiento paradójico. Dentro de cualquier otra terapia, pues para bloqueos, para momentos de angustia, para momentos en que no nos estamos entendiendo, en que no está la persona cumpliendo con el tratamiento, etcétera, etcétera, pues pueden ser tácticas que nos funcionen bien. Como tratamiento se ha mostrado probablemente eficaz para el insomnio. Es difícil de aplicar, ya os comentaba, hace falta haber entrenado las habilidades para saber cuándo es adecuado aplicar la técnica y sobre todo cómo aplicarla. Porque si no somos convincentes, el paciente pensará que nos estamos burlando de él y eso sería muy contraproducente para la relación terapeuta-paciente. Por tanto, tenemos que tener muy claro que esto son tácticas serias para conseguir objetivos. Y hay que tener muchísima experiencia y saber anticipar los resultados. Si, por ejemplo, si es una persona que ha tenido algún intento de autólisis o de suicidio, pues no le vamos a provocar que haga lo que más teme, ¿no? Porque es posible, podría ocurrir que al final sí se suicidara.
Entonces, tenemos que valorar en qué ocasiones es adecuado aplicarlo. También en terapia breve estratégica de la escuela de Giorgio Nardone y de la escuela de Milán, que trata mucho, por ejemplo, la esquizofrenia y la trata como un problema de doble vínculo. Y se utiliza la terapia breve estratégica, suele basarse en la paradoja también, en la prescripción paradójica, como terapia exclusiva, ¿vale? O sea que no siempre es solo una forma de actuar en determinados momentos de la terapia general. Bien, y por último vamos a ver las intervenciones para la regulación emocional y tratamientos transdiagnósticos. Sabemos que la regulación emocional forma parte de muchos tratamientos cognitivo-conductuales. Las emociones, aquí todos sabemos lo que son. La regulación emocional pues es la capacidad que tiene una persona para controlar o gestionar mejor, ¿no?, sus estados emocionales y que no interfieran en, en sus conductas de una manera negativa, porque las emociones tienen que estar. Una persona que no tiene emociones tiene un problema también, ¿no? O sea que la tristeza cuando está, la alegría está, el enfado tiene que estar, todas las emociones son útiles, pero claro, si nos secuestra la emoción habitualmente, por ejemplo, somos personas con muchísima ira y esa ira la estamos volcando en el trabajo, en nuestra familia, etcétera, y al final interfiere hasta el punto de que me echan del trabajo y mi pareja se separa de mí, pues entonces esa emoción no está siendo útil. Y las emociones se gestionan. Uno no tiene que conformarse con las emociones que tiene. No se trata de eliminarlas cuando las emociones se viven dentro de un contexto pues lógico. Si uno lo veíamos en los tratamientos de tercera generación, uno tiene que aceptar que tiene emociones y las emociones tienen que estar, no podemos rechazarlas ni evitarlas. Por ejemplo, si ha muerto un familiar o me he separado, es lógico que esté triste o que esté enfadado, ¿no? Y si me ha pasado algo buenísimo, es lógico que esté alegre, contento y lo tengo que vivir. Pero solo hablamos de cuando las emociones interfieren de una manera muy notable en la vida, en los objetivos vitales de una persona. Entonces, para tener un buen sistema de regulación emocional, que uno sepa más o menos, todos sabemos más o menos regular, ¿no? Podemos estar tristes, pero vamos a trabajar y no nos echamos a llorar desesperadamente en el trabajo, quizá luego cuando lleguemos a casa sí, pero en el trabajo no, delante de los clientes, ¿no? Pues tener un buen sistema de regulación implica reconocer el estado emocional, qué es lo que me está pasando, diferenciar este estado emocional de otros, saber cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando estoy frustrado, aceptar la respuesta emocional, es decir, acepto que ahora estoy triste y que, mira, ahora me tengo ganas de llorar, pero estoy triste. Acceder a estrategias que permitan la modulación de la intensidad emocional según las necesidades, pues igual estoy triste, tengo muchas ganas de llorar, pero en el trabajo, pues yo sé que si me bebo un vaso de agua, me refresco un poquito la cara, se me pasa y puedo volver a hacer lo que estaba haciendo de una forma digna, ¿vale? Incluso si hay un motivo para la tristeza. Y luego, quizá cuando llego a casa, pues no quiero reprimir el llanto y me echo a llorar como un niño pequeño durante 2 horas, pues estupendo, donde lo puedo hacer en el contexto adecuado. Y regularse emocionalmente implica también poner en marcha una conducta que esté dirigida a objetivos a pesar de la presencia del estado emocional. Si yo quiero cuidar a mi madre, que es muy mayor, o a una amiga o a un amigo que está quizá muriendo,
y lo que quiero es acompañarle, darle un poco de alegría, aunque yo me esté muriendo de tristeza, la regulación emocional implica que mientras esté delante de esta persona voy a intentar darle, pues, tener sentido del humor, intentar que se ría, intentar acompañarle de una forma positiva. Quizá en algunos momentos también será necesario que vea que lloro con él, pero no puedo dejar de ver cuál es mi meta porque la emoción me secuestre, ¿vale? Y también implica inhibir conductas que son de tipo impulsivo. Por ejemplo, alguien me cabrea y yo tengo ganas de insultarle. Pues una buena regulación emocional significa que no le voy a insultar, por mucho que las tripas me pidan insultarle y machacarle la cabeza. Vamos a lo normal es que no lo hagamos. Si una persona no puede evitar hacerlo, entonces tiene un problema importante. A la hora de abordar el proceso de desregulación emocional, se pueden hacer estrategias de aceptación o estrategias de cambio. En cuanto a los tratamientos transdiagnósticos, son teorías que lo que hacen es intentar comprobar aquellas cosas que tienen en común muchos de los diagnósticos que hacemos. Pues sabemos que hay muchos trastornos que son comórbidos. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad y un trastorno de depresión tienen muchos síntomas comunes. Bueno, hay varios trastornos que tienen muchas cosas en común, trastornos de alimentación con trastornos de ansiedad, etc. Los modelos diagnósticos entienden que tras estos trastornos hay, por un lado, una cuestión de temperamento que es heredada, de forma que hay personas que tienden al neuroticismo y al afecto negativo, que son más tendentes a la depresión, a la ansiedad, y personas que su carácter, su temperamento, se inclina hacia la extraversión y el afecto positivo, que les cuesta mucho más entrar en depresión, que son mucho más resilientes. Por otro lado, también una experiencia temprana adversa o a veces no tienen por qué ser traumas muy, muy graves, pero sí que pueden ser pequeños traumas continuados en el tiempo, pueden provocar cambios fisiológicos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, de la misma manera que os comentaba que el mindfulness con la práctica continuada provoca cambios en las conexiones neuronales, cambios que se pueden medir con neuroimagen, pues de la misma manera el tener una situación de trauma continuado, aunque no sea muy intenso, pues también, o sea, nuestro sistema nervioso es un sistema plástico que se va adaptando a las circunstancias. Y luego todos tenemos también una historia de aprendizaje que podría hacer que tengamos tendencia a un tipo de trastorno o a otro tipo de trastorno. Pero lo común a todos los trastornos tendría que ver con el déficit de habilidades para la gestión de los estados emocionales. Se llame trastorno de ansiedad, de alimentación, de depresión, etcétera, etcétera. En todos ellos hay una falta de gestión emocional. Bueno, por tanto, en estos abordajes transdiagnósticos, la regulación emocional se puede utilizar para trastornos emocionales y utilizan métodos cognitivo-conductuales. Hay protocolos que ya están
que ya están hechos para los trastornos, para los tratamientos diagnósticos. Primero hay un tipo de evaluación en que va como descartando esto sí, esto no, esto sí, esto no, este paciente es así de carácter, este paciente no es así de carácter, este paciente ha tenido experiencias tal o no las ha tenido, etcétera, etcétera. Y en función de los resultados de esa evaluación, entonces se sigue un protocolo. En el protocolo, ¿qué se hace? Psicoeducación dirigida a la gestión emocional, entrenamiento en detección y discriminación emocional, se entrena en responder de forma ajustada, en reatribuir sensaciones físicas. A veces, pues por ejemplo, una persona con un trastorno alimenticio puede confundir la ansiedad con hambre, porque las sensaciones son parecidas. Se pueden dar en la boca del estómago cuando tenemos ansiedad, hay lo que llamamos el nudo en el estómago, ¿no? Y una persona que tiene un trastorno de alimentación no diferencia si lo que tiene es ansiedad o lo que tiene es hambre, y suele atacar la nevera. De la misma manera, confunde la saciedad con el alivio emocional. Por tanto, todo esto hay que irlo diferenciando. También se trabaja la aceptación y la tolerancia a las sensaciones físicas y la exposición a las propias sensaciones de nuestro cuerpo. ¿Para qué son efectivas estas estrategias? Pues para adicciones, depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, obesidad, pero no tenemos datos de eficacia diferencial de qué componente es el que realmente está dándonos este plus de mejora. Son igual de efectivos que los tratamientos específicos de ansiedad y son mejores que los tratamientos específicos para depresión. La perspectiva transdiagnóstica permite un abordaje terapéutico sin necesidad de hacer un diagnóstico muy puntilloso. Esto nos ayuda mucho, sobre todo en aquellos trastornos en los que igual nos falta un síntoma para un diagnóstico según el DSM, ¿no? O podríamos diagnosticarle dos cosas con los síntomas que tenemos. Bueno, pues el tratamiento transdiagnóstico es menos puntilloso que en el número de síntomas exactos, es más genérico, y eso lo hace más eficiente. Y bueno, es importante pues, que la familia intervenga en el tratamiento para que valide y comprenda también las emociones. Muchas veces la familia, bueno, pues puede ser una ayuda o puede ser un lastre. Tenemos que asegurarnos siempre que utilicemos un coterapeuta, que sea alguien que no se vea amenazado por el cambio del paciente. A veces hay ya unos hábitos en el sistema de relación que si una persona cambia desestructura un poco todo el resto del sistema, ¿no? Y si contamos con la familia, tiene que ser una familia flexible que realmente esté dispuesta a aceptar el cambio del paciente. Vale, pues hasta aquí hemos llegado con lo que entra en examen en este tema. Pues nada, simplemente despedirme de vosotros y vosotras. Muchas gracias por haber visto las tutorías. Espero que el resto de la carrera sea muy fructífero. Ya os queda muy poquito. Y nada, que disfrutéis mucho del verano y mucha suerte en los exámenes. Venga, hasta la próxima.